Mis amados hermanos, qué cosa más hermosa el poder ver y entender de una manera un poco más profunda que lo que el Señor tiene para nosotros. Son cosas buenas, pero no solamente eso, sino que es que en realidad el Señor está dispuesto a dárnoslas. Si Él quiere lo bueno para nosotros y Él quiere dárnoslas, tiene que haber una razón de la cual en vez de nos impida a nosotros el poder entender uh, el plan de Dios en nuestras vidas. Y a lo largo que nosotros estemos vivos, siempre será esa lo que a un corazón ya entregado a Cristo lo mueva y lo motiva, que sea para poder entender cuál es el plan que Dios tiene para mí hoy. Hace unas semanas atrás tenía una conversación muy linda con mi hijo mayor y le explicaba acerca de cómo la situación está decadente en el mundo. Bueno, él traía a colisión ese tema y me decía, wow, las cosas parece que están llegando al tiempo final. Y le decía, indeed, eso es así. Me dice, yo, ¿cómo hacer en esta ocasión de que, en el caso suyo, que usted sabe que el tiempo está corto y que mañana puede terminar todo? Bueno, es que la paz que viene de Dios y la guía que viene de Dios es la que me da la fuerza y el conocimiento a seguirlo. Aquí yo estoy pensando en cómo incrementar mi retiro en el futuro, pensando en invertir para el futuro económicamente y poder asegurar un retiro decente con mi esposa o al menos sano. Y estoy trabajando extra para muchos proyectos que van de aquí a 30 años, prácticamente de aquí hasta que me retire de trabajar. Mas, sin embargo, mi corazón está muy presente que el Señor puede venir hoy mismo o en cualquier momento. Eso no es controversia para mí, Leo, porque yo entiendo a la luz de las Escrituras que el Señor quiere y Él me da la fuerza y la guía para yo ser, número uno, un padre que planee para el futuro, que sea responsable hoy y planee para el futuro, basado en las cosas espirituales, tanto como las cosas materiales. Número dos, porque el Señor no quiere que nosotros, ¿verdad?, vayamos a descuidar a lo que Él nos ha mandado a llamar, a ser hermanos, padres, esposos, hijos, compañeros de trabajo. Él no quiere que descuidemos esas áreas, así como el hombre religioso, ¿verdad?, que dijo, yo no puedo ayudarte, le dijo al samaritano, porque voy de camino a un servicio, ¿verdad? El Señor nos da a nosotros la sabiduría, mis hermanos. Y esa sabiduría viene llena de paz, viene llena de amor, viniendo del Señor y entendiendo que Él nos da a nosotros el camino a seguir. Remontándonos a lo que queremos hablar el día de hoy, mis amados hermanos. Una de las razones principales por las que nuestro Padre quiere que nosotros estemos constantes en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, en la reunión de los santos, a lo que se llama en la Carta a los Apóstoles, que es lo que nosotros le llamamos el culto dominical, o el servicio dominical, es la reunión de los santos que habla la Carta a los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles. La razón por la cual el Señor nos pide todo esto es porque cada vez que tú y yo venimos y hacemos uno de estas rituales, por decirlo así, de esa manera, sentimos que la palabra del Señor cae de una manera refrescante a nuestras vidas. Obviamente, después viene lo que es el concepto personal, el por qué uno se acerca, y después viene el concepto más sentimental, el para qué uno se acerca a hacer uno de estos rituales. En otras palabras, llevarlo al sentido más profundo, más espiritual, es no solamente leer la Biblia, sino por qué la leo, después de que yo entiendo que Dios quiere hablar conmigo. Número dos, cuando Él me dice, me da un consejo, es, ¿debería yo de hacerlo? Es, ¿por qué debería hacerlo? Y eso así va aumentando, mis amados hermanos. La palabra del Señor es refrescante a nuestros corazones en todo momento. Y obviamente, entre más grande es la situación, o más difícil, por decirlo así, es tu situación en tu vida, puede llegar a ser mucho más refrescante, porque en lo que nuestros sentimientos se apoderan de nuestro corazón y nuestra alma está ardiendo, entonces la palabra del Señor puede venir como un vaso de agua refrescante. ¿Amén? Y eso es lo que el Señor quiere en el día de hoy darnos. Y para eso, mis amados, quiero que tú entiendas que esta vida se vive de acuerdo a lo que es acción-reacción.
Esa es una cosa fácil de entender, no tienes que ser tú filósofo para entenderlo. Cada acción en esta vida tiene una consecuencia o una reacción. Es como decir, una causa y efecto. Y en la manera práctica de nuestras vidas personales es que en esta vida van a haber muchas situaciones que vendrán a nosotros y de acuerdo a esas situaciones, nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo van a reaccionar a eso. Eso es la causa y el efecto, ¿verdad? Acción, reacción. Esta vida traerá a tu vida y a la mía muchas situaciones. Y de esas situaciones, nosotros las expresaremos por medio de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo al exterior, de acuerdo a cómo nos ha venido a nosotros. Mis amados, esa era la situación de este hombre del cual quiero hablar hoy y del cual podemos aprender muchos detalles importantes. La lectura del día de hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Y es aquí que la historia habla un pasaje muy bello, del cual podemos nosotros aprender muchos detalles a profundidad y poderlos hacer lo que el Señor quiere hacer nosotros, es que lo podamos hacer y aplicarlo nosotros en nuestras vidas. Algo lo cual nos conlleva a nosotros a poder no solamente descubrir la voluntad del Señor y ver y reconocer su poder, sino el poder también nosotros llegar a disfrutar no solamente de su poder, sino que también de su voluntad. Qué cosa más hermosa. Mis amados hermanos, la lectura de Mateo capítulo 8, versículos de 1 al 4, dice, les leo de la Reina Valera, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y lleva la ofrenda de acuerdo a como mandó Moisés para testimonio de ellos. Amados hermanos, aunque es una lectura corta, tiene una gran enseñanza y si tú la sitúas, ¿en qué parte del libro de Mateo se encuentra, el Evangelio de Mateo? Se encuentra, dice el capítulo 1, que cuando descendía Jesús del monte, esto es haciendo referencia, todos los eruditos han llegado no a una ciencia cierta, pero están casi seguros de que fue la situación en donde Jesucristo venía bajando después de lo que fue el Sermón del Monte, conocido hoy en día mundialmente como la mejor lectura que pueda haber de una conducta apropiada de un hombre en esta vida. Mis amados hermanos, es ahí en donde viene esta partecita de la historia. Y vamos a resaltar muchos casos muy hermosos de los cuales yo quiero que tú y yo podamos no solamente escucharlos y poder admirar la acción de Jesucristo, como al igual admirar también la acción de este hombre leproso, sino que podamos tú y yo identificarnos, podamos nosotros ver por qué el Señor a nosotros nos habla esta palabra el día de hoy, por qué el Señor, por medio de un siervo humilde, por medio de un donadie, por medio de una persona inculta como yo, el Señor manda este mensaje para tu vida, para que lo podamos nosotros aprender y poder aplicar en nuestro diario vivir con Jesucristo, en lo que falta en nuestras vidas, cuántas vidas lleguen a ser. Mis amados hermanos, dice, cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús descendió del monte, mucha gente le seguía. Y eso es algo de lo cual creo que hoy es fácil también poder ver, aunque es cierto que las iglesias están vacías y cada vez más hay más personas que son allegadas a Cristo, no son seguidores y mucho menos son siervos de Cristo. Hay muchas etapas en las cuales la Biblia nos habla y utiliza estas analogías. Amén, para que tú y yo podamos ver en el termómetro de la vida a dónde es que cada uno de nosotros nos encontramos. Lo ideal es que tú y yo lleguemos a ser siervos del Señor. ¿Por qué? Porque un siervo respeta todo lo que el Señor, su amo, le dice, sin cuestionar, sino que de una vista completamente por fe
El Señor quiere que nosotros podamos depositar nuestra confianza en Él, entendiendo de que Él es la mejor solución y la mejor cosa que puede pasar en la vida de un ser humano. Es que pueda venir a los pies de Cristo y empezar a vivir con Cristo de ahí en adelante, de acuerdo a sus preceptos y de acuerdo a sus enseñanzas. Mis amados hermanos, cuando descendió Jesús del monte, dice que mucha gente le seguía. Pero obviamente, de todos estos que le seguían, muy pocos llegaron a ser sus discípulos. De hecho, sus discípulos eran muy pocos. Los seguidores eran muchos. No muy diferente a la situación que se vive hoy en día. La situación siempre ha sido la misma. En lo que hoy está peor es en los tiempos que vivimos, porque son tiempos finales, en donde a nivel de gobierno ahora pues pasan leyes de los cuales confunde más la gente. Eso más que todo es, pero en realidad en el sentir del corazón siempre ha sido lo mismo a lo largo de la historia. Hay corazones que se rinden a Dios, hay corazones que son obedientes y hay corazones que simplemente son desobedientes y no importa lo que Dios quiera hacer o lo que Él prometa o cómo Él quiera acercarse. Hay corazones que siempre le dirán, no, yo quiero ser no tu siervo, ni mucho menos tu discípulo, quiero ser solamente una parte del público, un allegado. Mis amados, dice la lectura que cuando Jesús descendió del monte le seguía mucha gente. Mira, los milagros de Jesús atrajeron muchas personas, pero aquí va en juego algo muy interesante, que no solamente la gente lo seguía al Señor Jesucristo por los milagros que él hacía, sino que también por lo que él decía, por lo que él hablaba con esa autoridad, de lo cual muy pocos hombres hoy pueden hablar. Cuando un hombre habla con autoridad es porque ese hombre tiene que ser intachable y que cualquier cosa que se llegue a decir de él sea no cierta. Tal es el hecho de la persona de Jesucristo, que hasta Richard Dawkins, que es prácticamente el ateo más militante y más pugiente en estos últimos, al menos en esta última década, hasta él mismo ha llegado a tener que aceptar que el Señor Jesucristo, la persona de Jesús, no el Señor, pero para él, la persona de Jesucristo, que sí, que fue un líder religioso muy bueno, con un carácter moral de muy alto estándar por encima de todos los demás, pero simplemente él no cree que él sea Dios. Pero qué hermoso poder ver que hasta de la boca del ateo más pugiente de la historia, Richard Dawkins, pueda venir a decir de que, no porque él quiere, por supuesto, él se atrevió a hablar mal de Jesucristo, y obviamente los historiadores, la lectura contemporánea y la literatura antigua, todos los pensadores de la historia le dijeron, tú no tienes conocimiento de lo que estás haciendo, y ese es el problema cuando un biólogo sale de su realm, cuando un biólogo sale de su laboratorio. Ese es el problema, que quiere hablar cosas de las cuales no entiende. Esa es la razón por la cual él tiene, pero el hecho es el mismo. Esa era la razón por la cual Jesucristo venía y hablaba con denuedo, hablaba con autoridad, él hablaba con seguridad. ¿Por qué? Porque él solamente lo que venía del Padre hablaba. Él hablaba confiando, tranquilo, estando seguro, estando tranquilamente y confiado de que lo que el Señor Jesucristo estaba hablando era lo que venía del Padre. Eso lo explicó a muchos de sus discípulos. La gente no lo seguía solamente porque Jesús hacía muchos milagros, también lo seguían por cómo él hablaba. De otra manera, podemos pensar de que la gente estaba en el público solamente esperando el show, aunque desafortunadamente estoy seguro de que muchos fueron así. Muchos pensaron de que él simplemente era un hombre misterioso, un hombre como otros en el pasado que habían hecho milagros también, o algún simple profeta, ¿verdad? Que también muchos profetas habían hecho ya milagros en el pasado. Pero en la persona de Jesucristo encontramos muy diferente, mis amados hermanos. Él, no solamente por sus milagros, atraía a muchas personas, es también por lo que salía de su boca. Porque él hablaba con autoridad. Él hablaba con denuedo porque lo que él decía que tenía que hacerse, él lo hacía. Ahora, mis amados, vemos un acto que puede pasar posiblemente desapercibido después de magnificar la persona de Jesucristo, pero de la cual nosotros podemos aprender en gran manera. Dice la segunda parte, y he aquí vino un leproso y se postró ante él. Mira qué cosa más hermosa. Cuando tú estudias las Escrituras,
tú te das cuenta y posiblemente tú puedas pensar, bueno, a lo mejor este leproso vino y él hizo reverencia a Jesucristo. Hola, Señor, mira, si quieres puedes limpiarme. No es así. Cuando tú estudias las Escrituras, te das cuenta que lo que Mateo está tratando de dar al lector, en este caso a su público de su momento, y en este caso a ti y a mí, era su carta fue dada o su libro fue escrito para los judíos que se habían convertido a Cristo. En otras palabras, ellos sabían que al referirse de que este leproso vino a los pies de Cristo y se postró, es porque le estaba admirando, le estaba reconociendo como lo que Cristo decía que era, como Dios. El postrarse ante una persona y llamarle Señor, con el verbo en griego que se le llamó, era de Yahvé. No era Señor como quien dice Don Carlos, o le hago una reverencia Don Esteban, o la señora Pérez. No es así. En la lectura se entiende claramente que este leproso vino y porque él entendió lo que el Señor Jesucristo, y ojo, él no había estado atendiendo el Sermón del Monte. ¿Por qué? Referentemente, nosotros podemos conocer infinidad de cosas de acuerdo a la Escritura, de que un leproso tenía muchas restricciones. Si tú piensas que hoy vivimos bajo el COVID-19 con muchas restricciones, quiero que tú entiendas, y más adelante veremos con un poquito de detalle, cómo un leproso era completamente rechazado en la sociedad. Así es que él no había atendido, pero algo él había escuchado de Jesucristo. Y lo que él había escuchado no solamente eran de los milagros, sino que había escuchado de cómo este hombre hablaba, diciendo de dónde venía su poder y de dónde venía su autoridad. Eso fue lo que movió a este leproso. Mis amados, en el mundo antiguo, para que tú conozcas un poquito, ¿qué acto tan grande el que este hombre leproso haya ido hasta donde Jesucristo? No a la montaña, porque no lo iban a dejar subir, hasta que Jesucristo bajó de la montaña y venía mucha gente y le seguía. Aún así, vemos a este hombre que ya había tenido muy claro en su mente y en su corazón, es a los pies de Cristo que yo tengo que ir, porque solamente ahí encontraré lo que yo busco. Para que tú sepas, la lepra antigua no tenía esperanza de mejorar. He aquí un leproso, prácticamente lo que tenía era una carta de defunción. Para que tú te des una idea, cuando había un hombre que tenía lepra y ya estaba regada en el cuerpo, bueno, se iba a regar en igual, no importa. Lo llevaban generalmente al sacerdote y el sacerdote le leía el óleo y todo lo demás para prácticamente encomendarlo a Dios. Porque lo que vendría ahí en adelante iba a ser una cosa horrible. Te leo un poquito de algunos de los efectos de los cuales se han estudiado, de acuerdo a los historiadores de la medicina antigua, en la Universidad de Berkeley y otras. Dice, la lepra puede comenzar con una pérdida de sensación en la lengua y en parte del cuerpo. Los nervios son afectados, los músculos se atropaban, los tendones se contraían al punto de que las manos parecen garras. Después vienen ulceraciones de las manos y en los pies. Luego comienza la pérdida progresiva de los dedos y de los pies de las manos, hasta que al final la mano o el pie completo se cae. La duración de este tipo de lepra casi dura de 20 a 30 años y va matando a la persona de una manera gradual, desde el momento que la tienen hasta el momento que, o sea, en otras palabras, lo máximo que una persona soportaba eran 20 a 30 años máximo, cuando ya prácticamente no quedaba nada de su cuerpo. Mis amados, algo muy parecido cuando tú lees todo eso. Y tú puedes decir, gracias a Dios que yo no tengo lepra. Pero ¿sabes qué? Hay muchas personas hoy en día, mis amados, y no lo digo por ti necesariamente, pero lo digo incluyéndonos a nosotros. Pero hoy en día la realidad del ser humano no es muy lejos de todas estas causas, de todos estos efectos que causa esta enfermedad. Lo que pasa es que la vemos en maneras diferentes. Dice que la lepra empieza que parte del cuerpo del hombre empiezan a perder sensibilidad. Mis amados hermanos, creo que hoy en día
una de las partes más sensibles donde el hombre ha perdido sensibilidad, eso es un corazón. Sí, es cierto de que la maldad siempre ha existido, es muy cierto, pero nunca había sido una cosa vista y alabada por muchos. De 1974 para acá, para dar un simple ejemplo, de 1974 para acá, se han muerto más de 53 millones de niños, embrios, antes de nacer, o sea, por aborto. Pero más sin embargo tenemos legisladores que defienden esas leyes. Mis amados, dice de que los tendones se iban agarrando hasta que las manos le quedaban como una garra. ¿Qué diferencia hay de que una persona hoy pueda tener manos y no las pueda utilizar para construir, sino que para destruir? De nada sirve. Que una persona tenga hoy manos sanas, pero en su mente las tenga como una garra. No puede agarrar nada, no puede producir nada bueno. Mis amados, dice que poquito a poco iba perdiendo porque las ulceraciones en el cuerpo se le incrementaban. ¿Sabes el efecto que eso causa en una persona? Hoy en día hay muchas personas que sufren ese tipo de lepra, mis amados, en el alma. Personas que están atados, que están como destinados y se sienten como que no tienen ninguna esperanza de vida. O sea, que a eso me refiero cuando digo no una esperanza de vida. Cuando tú en tu alma tienes una situación difícil y tú piensas que no hay mejoría para eso. Una persona, un matrimonio que se lleve como Tom and Jerry, ¿verdad? O como perros y gatos. Y la persona de afuera puedan ver y el matrimonio mismo puede decir, no hay esperanza ahí. Eso es una lepra en el alma, el poder saber de que no hay esperanza. Una madre que mira a sus hijos en mal camino y que pueda tener una esperanza pero remota y poder saber y decir, algún día mi hijo se va a mejorar. Pero mis amados, el problema radica en lo mismo, que todo mundo queremos buscar soluciones pero por fuera. Un esposo la busca por fuera, una esposa por fuera, las madres por fuera, los padres por fuera. La economía se busca por fuera. La alegría se busca en lo exterior. El cómo verse se busca en lo exterior y se presenta. El cómo servirle a Dios, todo eso viene y nos afecta, mis amados hermanos. Algo muy parecido a lo que causan las enfermedades de la lepra, causa en la vida del hombre cuando esa lepra existe en su interior. La lepra era motivo de vergüenza. Yo no quiero pensar. ¿Tú te imaginas, como he dicho en el pasado, si de los errores que tú y yo hemos cometido, de las cosas de las cuales en veces uno se avergüenza, si hubiera una cámara y lo presentaran en una pantalla grande en público y la gente pudiera ver cuál es esta persona cuando tú estás retirado de Cristo? Qué vergüenza daría que haya una cámara y que pueda presentar tus acciones, tu pensamiento pueda ser proyectado ahí. Todo eso, mis amados, es tener esa lepra por dentro que nos hace a nosotros sentirnos como este hombre se sentía, rechazado por la sociedad, si se dieran cuenta de lo que yo soy. Pero mis amados hermanos, no solamente eso, hablando de este hombre, de acuerdo con la ley judía y sus costumbres, mira qué similitud, aunque no estoy hablando de lo que es la pandemia, pero mira la similitud que hay con la lepra. De acuerdo a las leyes judías y a las tradiciones, ¿ok? Un hombre leproso tenía que estar por lo menos a 6 pies o 6 metros de distancia, a una distancia por lo menos de 6 a 8 pies. Y si el viento venía y arremetía o sea, el leproso estaba allá y el viento venía en su dirección hacia ti, tenía que estar por lo menos a 150 pies de distancia de cualquier persona. Hermanos, por otra parte, al leproso en veces cuando tenía que ponerse en los portones de las ciudades, tenían que ponerle a él un cascabel así como el de las vacas o el de los cerdos. Le ponían un cascabel para cuando él caminara o ella caminara, la gente supiera que ahí venía un leproso y la gente se hiciera a un lado o lo corretearan o lo apedrearan. Era por ley que tenían que hacer ese tipo de cosas. Cosas crueles se escuchan. Bueno, hoy vivimos cosas similares, ¿verdad? No te atrevas tú a andar sin máscara cerca de una persona porque te va a pegar tu bofetón. Mis amados, la única cosa más contaminante que puede haber
es el que tú puedas querer aprender y llevar y conocer y vivir tu vida de acuerdo a los dolores de otros o de acuerdo a la lepra en el alma de otras personas. Estimados, no solamente por esto, pero por estas razones, la condición del leproso es un modelo de pecado y sus efectos. Es fácilmente poder ver e identificar la vida de una persona que vive en pecado como la condición del leproso, pero en el alma. ¿Es una enfermedad contagiosa? Claro que sí. Hay personas que se portan mal, que quieren que tú te portes mal. Son los que te dicen, eso es una cosa sencilla, pero para que tú partas de esa y llegues a otra, lo que te dicen, ¿quieres una cervecita? ¿Verdad? Eso es una cosa sencilla, pero de ahí puedes indagar todo lo demás. Un amigo siempre quiere que su amigo haga lo que él quiere. Es una enfermedad contagiosa, mis amados. Claro, el pecado es una cosa así, es debilitante, que corrompe a la víctima y la hace esencialmente muerta en vida, de acuerdo a las Escrituras. Y es casi todo el mundo, la sociedad y la gente religiosa, que desprecian a los leprosos. Bueno, obviamente, yo no sé si te ha pasado a ti, hay veces que tú miras personas en la calle, que tú los tratas como leprosos. ¿Cómo así? Sí. No, yo no estoy hablando de los homeless que se te acercan y las personas desamparados, yo no estoy hablando de ellos, que se te acercan y hieden bastante. No, yo no hablo de ellos. Yo estoy hablando de las personas que son difíciles en la vida. Hay personas que son tan difíciles de amar. Ver un chamaquito de 16 años que se comportan de una manera horrible, pero nosotros en vez lo tratamos como leprosos. Lejos de mí, de mi ausencia y todo lo demás, porque reconocemos que su lepra está en el alma. Anda ahí indeseado, falto de amor, falto de comprensión, pero aún así se nos hace más fácil decir esos desquiciados. Mis amados, en tiempos de Jesús, tal era el desprecio para tales personas, que habían hasta sacerdotes que se jactaban de eso. Hubo uno en la Biblia que dijo que él no compró un huevo en la avenida donde él estaba porque había un leproso. Y hubo otro que se atrevió a decir inclusive que lo había apedreado. Amados, la situación de este hombre era terrible. Era una cosa horripilante y no podía parar hoy para decir de todas las situaciones adversas que una persona con lepra física presentaba ante la sociedad y cómo esas personas iban a ser vistas. Pero por otra parte, transfiriéndolo a la enseñanza, mis amados, cuando tú empiezas a dejar esas úlceras de lepra en tu alma y que vayan llegándote más y más y más, van a ir incrementando más y más. La lepra nunca se iba a desaparecer, solamente tendía a aumentar. De ahí que la sanidad que el Señor Jesucristo trae es la del interior y es la que después se refleja en lo exterior. Dice el Señor Jesucristo, para abundar un poco de eso, que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona habla feo, o esas personas que en vez dicen una mala palabra y todo eso, y después dicen, uy, I'm sorry. No, bueno, en realidad lo que demarca es lo que está en el corazón de la persona. Una persona que maldiga a otra persona y después diga, I'm sorry. Bueno, por lo general es porque maldijo porque está en su corazón. Una persona que tiene tendencias a eso. Amén. Sé que, mis amados hermanos, este leproso parecía no tener esperanza. Sin embargo, el leproso vino, dice la Escritura, vino a los pies de Jesús y se postró, o sea, le adoró a pesar de muchos desánimos. Quiero que tú entiendas que el pecado en el alma, la lepra en el alma, el sentirnos nosotros indeseados para Dios o no merecedores del amor de Cristo, va a crear en nosotros un mar de situaciones. Va a crear en nosotros un mar de situaciones. Por eso es que una persona, en los asesinos en serio, y a veces leo libros acerca de ellos, y se ve un patrón muy fácil. La primera persona que asesinaron se les hizo un poco regular, pero después se les hizo mucho más fácil. Y algunos que la primera les traumatizó un poco, pero después de 2 o 3 meses les gustó y han matado 15, 20, 30, 40 personas hasta que fueron capturados. Es como la persona, por ejemplo, si tú ves a un cadáver por primera vez y a lo mejor tiene un mal olor, me imagino que tú vas a quedar en shock. Pero más sin embargo, las personas, los médicos forenses que ya han visto tantos cadáveres,
Ellos en veces están hasta comiéndose un sándwich por allá, en lo que están inspeccionando a un cadáver. ¿Por qué? Porque nosotros somos susceptibles a acostumbrarnos a cosas buenas o a cosas malas. Eso es una tendencia humana muy fácil de poder ver e identificar, mis amados. Este leproso ya estaba acostumbrado que él no era digno de respeto, mucho menos de admiración, que él no era digno de la misericordia de nadie, estaba acostumbrado a que lo maltrataran, estaba acostumbrado a que lo vieran de menos, estaba acostumbrado a que ninguna persona lo viera como una persona, estaba acostumbrado a ser despreciado, este era el diario vivir, estaba acostumbrado a todos los dolores interiores que un ser humano puede experimentar. Quiero que tú entiendas lo que significaba ser un leproso, para que podamos entender a lo que estamos hablando el día de hoy, que es cuando algunos de nosotros tenemos lepra en el alma. Dejamos que nuestra alma nos diga a nosotros que no somos dignos, no somos merecedores del respeto de gente o primordialmente del de Dios, que somos muy inmundos para estar cerca de Dios, que nosotros somos gentes malas, con un pensamiento pecaminoso, que por eso estar cerca de Dios es algo no digno, porque no somos merecedores de su misericordia. Pero este leproso, mis amados, sin embargo, por encima de todo, a pesar de todo lo que él sentía, de muchos de sus desánimos, que tú te imaginas cuántos eran, aún así, él sabía cuán terrible era su situación. También él sabía que otra gente renunció a él por tener esa condición, sin remedio. Mis amados, él no tenía un ejemplo de haber visto que Jesús había sanado a otro leproso. Él fue, a lo largo del libro de Mateo, el primero. Mis amados, él no tenía la promesa de que Jesús lo iba a salvar. Él solamente se acercó y se postró. Escucha esto muy claro porque quiero que tú lo aprendas y te lo grabes. Este hombre no tenía la promesa de que Jesucristo lo iba a salvar, lo iba a sanar. Él no tenía invitación ni de Jesús ni de sus discípulos. Él debió haberse sentido avergonzado en medio de la multitud. No fue fácil para este hombre el tener que salir de su entorno y decir, o descojo a lo que la gente dice, piensa y hace en contra de mi persona, o yo voy a los pies de Cristo. Eso es muy parecido a la situación de hoy en día. Hay muchas personas que no se acercan a los pies de Cristo porque todavía en su interior esa lepra en el alma les dice, la gente va a opinar de ti. La gente va a hablar de ti. Uy, ¿qué van a pensar en tu familia, que es la más cercana? ¿O qué van a pensar en tu lugar de trabajo? Y ahora eres un aleluya, un cristiano. Esa lepra en el alma, mis amados, crea mucho más dolor y tenemos más similitudes en estos días que posiblemente un hombre que tenga una lepra literal en su cuerpo el día de hoy. Mis amados, vino un leproso y se postró ante el Señor Jesucristo. A pesar de su condición desesperante, este hombre no solo le rogó a Jesús, él también se postró ante él. Hoy en día hay personas que le ruegan al Señor Jesús, pero ni siquiera a los pies de su cama, sino que solamente a recostados, o en lo que van manejando, o en lo que está una luz roja, o en lo que están en el lunch break, o en lo que, whatever. Y eso no es que esté mal a plenitud, pero solamente demarca el tipo de tiempo que tú le das al Señor Jesucristo. Yo le voy a pedir al Señor Jesucristo y voy a clamar a Él. Si estoy en una luz roja, si yo miro que un tráiler viene en contra de mí. Ay, que la sangre de Cristo me proteja. Eso es lo que voy a clamar. Pero yo no voy hoy en día a denotar mi amor por Cristo. Estando en una luz roja y voy a decir, bueno, esta luz roja tiene 30 segundos. Tengo tiempo para pedirle al Señor. Te pido, Señor Jesús, que me dame un para que te pido esto, te pido el otro. No. A estas alturas sería una herejía de mi parte, de acuerdo al conocimiento que tengo, pero también de acuerdo al amor que siento por el Señor Jesucristo. Mis amados, este hombre se postró ante el Señor Jesucristo. Y el verbo que se usó en griego es proskenei. No le pongan atención a eso, solamente me refiero porque muchas personas pueden pensar que el mismo saludo, el mismo
que se da una persona de respeto, como si tú miras al presidente más importante de la historia y tú le das la mano y bajas un poco la cabeza en admiración. Eso no es referente a lo que la historia está diciendo. Este hombre vino en medio de todas las personas, sabiendo su condición, que la gente lo iba a rechazar y todo, y él vino y dice que se postró, o sea, adoró al Señor Jesucristo. Cada vez hay menos personas que vienen a los pies de Cristo a adorarle. Cada vez hay menos, hasta en la iglesia misma. Un tercio levanta la mano como reverencia y las otras la tienen puesta en los bolsillos porque quieren ser cool. Hoy en día cada vez hay menos. Eso de las personas que están en la iglesia, ¿qué esperanza tendrán de darle reverencia a los que están fuera? Mis amados, afuera hay mucha distracción y esa lepra, que es una cosa real en el alma de muchas personas. Aunque la persona se acostumbre a andar así y viva su vida así, no quiere decir que sea lo que Dios quiere. Tampoco quiere decir que la persona, porque se acostumbre, está en paz. Mis amados, este leproso adoró a Jesús. Él se postró ante Jesús viniendo a él. ¿Cómo le adoró? ¿Cómo él le mostró la reverencia a Jesucristo? ¿Cómo él adoró a Jesucristo? Mira qué importante. Él se postró ante Jesús viniendo a sus pies. Él se postró ante Jesús con su postura. No solamente ir a la iglesia. ¿Qué postura tú tienes? No solamente estando en la iglesia, sino que fuera. Él se postró ante Jesús con la palabra Señor. Se dirigió a él reconociendo que él era Dios. Él se postró ante Jesús con su humildad, no demandando ni esperando la promesa de una, sino con humildad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Él se postró ante Jesús con respecto del poder de Jesús. O sea, él reconoció que Jesucristo hablaba con autoridad y tenía la autoridad. Y aunque había hecho milagros diferentes a los que él esperaba, escucha, había hecho milagros diferentes a los que él esperaba. No había sanado al leproso todavía, al menos en este pasaje y en este libro y en esta época de la historia y en esa ciudad. Hermano, él se postró ante Jesús con confianza de que Jesús podía hacerlo. Aquellos que llamaban a Jesús Señor y no lo adoraban, están más enfermos. Mira lo que dice Charles Spurgeon, predicador súper famoso. Dice, aquellos que llaman a Jesús Señor y no lo adoran, de acuerdo a esta lectura, están más enfermos que lo que estaba el enfermo de lepra. Charles Spurgeon. Pero mis amados, la conversación sigue. La conversación sigue, dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Acuérdate que leímos ahorita de que este leproso le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y ahora viene un acto tan lindo de nuestro Señor Jesucristo. De ese que no importa lo sucio que una persona esté. Él, cuando uno quiere y le busca, jamás le rechaza. Y no solamente eso, sino que no importa lo sucio que uno venga, lo dañado, lo inmundo que la gente piense que uno puede hacer, lo maltratado, lo desanimado. Él viene y con todo eso nos da la mano, nos toca. Dice la lectura, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Y al instante su lepra desapareció. Mis hermanos, Jesús le tocó. Jesús no tenía que tocarlo para poder haber hecho el milagro. Jesús le tocó porque Jesús muestra que sus milagros son hechos a base de amor. Son hechos no de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a lo demás, sino que de acuerdo a tu necesidad, pero basado en su amor, basado en su plan. Él no te rechazará. Nunca te va a despreciar. Él nunca te va a abandonar. Si tú vienes a Él, Él ahí estará.
Mis amados, Jesús le tocó, él fue en contra de todas las leyes religiosas que existían. Toda la religión, el protocolo de cómo tenía que tratar un sacerdote a un leproso y hasta la comunidad misma, peor que el COVID-19, tenía que andar. ¿Tú te imaginas andar en estos días con si tú andas con el COVID-19, por ejemplo, y te pide el gobierno de tu estado te pide que ahora, si tú andas con el COVID-19, tienes que ponerte una campanita aquí en el cuello? ¿Tú te imaginas si tú te subes a un tren o a un bus? ¿Tú te imaginas si tú entras a una bodega, a una tienda? ¿O si tú caminas por la calle? ¿Tú te imaginas? Pero como es el exterior, el que la gente puede ver más fácil, es el que guía nuestras vidas, eso sería pena. Pero no nos molesta andar con una campanita en nuestro cuello, con un rostro cabizbajo, humillados, sabiendo que la lepra la tenemos en el corazón, en el alma. Mis amados, la afirmación de Jesús, quiero, simplemente respondió la pregunta que el hombre tenía, porque este hombre se postró y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mira que al este hombre decirle Señor, reconoció que Cristo es Dios, que Cristo tenía el poder para hacerlo, pero no conocía si él de verdad quería, no conocía la voluntad de Dios. Y qué hermoso que el Señor Jesucristo no tarda en contestarle. Él extiende su mano, le toca por encima de los protocolos de la ley que decían que nadie podía tocar a un leproso. Por eso tenía que estar en la área de distanciamiento social. El Señor Jesucristo viene y lo que hace en medio de todas las personas, en medio de todos los que acaban de escuchar el sermón del monte, el Señor Jesucristo viene y extiende su mano y lo toca. Me imagino que no solamente lo tocó así, de lejos, sino que lo toca cercano y le dice, quiero. Qué cosa más hermosa. Que es lo mismo que Él te puede decir a ti y a mí en cualquier momento de nuestra vida. Se acerca y nos dice, quiero ayudarte. Quiero mostrar mi amor por ti. Quiero mostrarte mi voluntad. Qué bueno, mis amados hermanos. Esto nos enseña cuando no podemos estar seguros. ¿Ok? Cuando no podemos estar seguros de la voluntad de Dios, entonces podemos estar seguros de su amor y de su misericordia. Porque Él te ama. Él nos ama. Pero recae algo muy interesante, que es que muchos seres humanos se quedan atados porque el dolor en el alma es tan grande que ya ha entendido que no tiene esperanza. Qué pena me da a mí ver un matrimonio que se separa. Me duele, aunque no sean parte mía, aunque no conozca a sus hijos. Me duele. Qué pena me da a mí ver a una persona joven que no tenga sueños en la vida o que tenga unos sueños huecos. Me rompe el corazón ver una familia desunida, una familia que no se ama, no se muestran respeto. Me duele en el corazón. Y en vez de no tengo que conocerlo tan de cerca, en veces escucho de personas que he conocido que ya no están y qué sé yo, sus hijos andan en malos pasos. Me da un dolor en mi interior. Y solamente digo, si hubiese venido a Cristo, la historia hubiera sido diferente, mis amados hermanos. Eso recae en que en esta vida las situaciones lo que van a tratar de hacer es simplemente de crear algo en nosotros, en nuestro interior. ¿Qué hubiese sido de la vida de este leproso si simplemente pasa desapercibido? Él escuchó que Cristo era bueno, gloria a Dios. Él creyó en su corazón que Dios era bueno, gloria a Dios. Él escuchó, él asimiló en su corazón que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías anunciado, que Él era Dios mismo. ¿Qué hubiera pasado si Él solamente cree eso? Gloria a Dios. ¿Qué diferencia hubiera hecho en su vida personal? Ninguna. Hubiera seguido leproso. Simplemente hubiera visto pasar a Jesús de lejos. Jesús habla en todo momento y Él manda el mensaje para que uno pueda escuchar su palabra,
creerle y hacer de acuerdo a lo que nosotros creemos de él. ¿Qué hubiera sido? Viene Jesucristo y va bajando y hay una gran multitud que le sigue. Y este hombre lo mira venir, pero él ya estaba seguro de que Jesucristo era la única opción que él tenía. Porque tuvo que romper muchas barreras para poder llegar a los pies de Cristo. Estaba rompiendo el aislamiento social, estaba yendo en contra de la ley mosaica, de la ley de Moisés, estaba yendo en contra de las leyes de los fariseos, de los publicanos, de la ley del gobierno, estaba yendo en contra de muchas cosas. Pero él llega hasta los pies de Cristo y le dice, reconociéndolo como lo que es Dios, si quieres, puedes limpiarme. Qué cosa más hermosa. Mis amados, qué cosa más hermosa el poder ver que el Señor Jesucristo quiere arreglar toda situación difícil que esté en nuestras vidas. Sí, lo digo. Si minimizamos lo que es la lepra y lo ponemos como una situación, una condición humana que conlleva a consecuencias dolorosas, fácilmente nos olvidamos de la lepra y ponemos cualquier otra situación ahí. Un hijo en mal camino, una hija en mal camino sin sueños, un hijo con un corazón roto, un esposo, una esposa en problemas, una familia en desunión. El Señor Jesucristo quiere arreglar la situación. Él quiere no que solamente vivamos nosotros aceptando de que Él es Dios. Él quiere que nosotros vengamos de esa manera como este hombre. Este hombre nos enseña a nosotros de que acercándose a Jesucristo con la actitud correcta es muy importante. Él le reconoció como Dios, pero no era suficiente. Tenía que ir a sus pies. Hay muchas personas hoy que siguen a Cristo. Hay muchas personas hoy que son conocedores de Dios. Hay muchas personas hoy que conocen más de la Biblia que yo. Hay muchas personas hoy que son del grupo de seguidores de Cristo, mas no sus discípulos, mucho menos sus sirvientes. Todavía un discípulo tenía el privilegio de poder escuchar y preguntar y cuestionar. El sirviente es el que solamente acata lo que el Señor Jesucristo dice. Mis amados hermanos, Dios les bendiga en este hermoso día. Yo te incito a ti a que tú puedas entender a lo largo de las Escrituras, cada vez que tú leas, cada vez que tú ayunes, cada vez que tú te postres ante el Señor Jesucristo, que tú le reconozcas bajo esos guías. Es necesario que nosotros no solamente reconozcamos el problema que podemos tener y estar pasando, sino que es necesario que también le reconozcamos a Cristo que Él es Dios, pero también ir un paso más personal, un paso más, posiblemente el paso más difícil es el llegar a los pies de Cristo. Y obviamente después otro un poquito más complicado que ese, después de pasar ese, es el estar de acuerdo a seguir a Cristo. Porque el Señor Jesucristo dijo mucho acerca de todo esto. El Señor Jesucristo dice, en Juan 15:5, porque si tú permaneces en mí, perdón, en Juan 15:7, si tú permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, pídeme lo que tú quieras y te será concedido. Pero es que esos textos, muchas personas que no han entendido todavía cómo darle reverencia al Señor Jesucristo, han leído posiblemente ese texto o lo han escuchado en algún ritual religioso o han escuchado algo o se lo han mandado por Facebook. Por ahí mandan muchas cosas bonitas en veces. Por ahí mandan cosas hermosas en veces. No es eso, el acercarse a Dios no es eso. Si a lo mejor tú leíste en Facebook Juan 15:7 y tú no
has rendido tu vida a Cristo, eso más bien te puede desviar. El decir a una persona que no reconoce a Cristo como su Señor, como lo que Él es, como el Dios Todopoderoso, una persona que lea Juan 15:7 y diga, si tú permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, entonces pídeme lo que tú quieras y te será concedido. Y la persona dice, me gusta. Yo creo, bueno, ya yo tengo este paso. Yo ya creo en el Señor Jesucristo. Y yo permanezco en Él, porque yo no le hago mal a nadie. Dice, pues ahora a pedir, papá. Y empiezan a pedir y a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. Viene Santiago después a decir, es que la gente piden y piden y piden y no se les concede porque no saben cómo pedir. Piden de acuerdo a los placeres de la vida, de acuerdo a los placeres del corazón, no de acuerdo a la voluntad de Dios. En la carta de los Romanos nos enseña y nos dice muy claro, en la carta de los Corintios también nos enseña de que el Espíritu Santo es el que aboga por nosotros. Y dice Pablo, no sabremos cómo pedir, el Espíritu Santo nos guiará y nos hará y hará al Padre pedir de acuerdo a su voluntad. Mis amados, Dios les bendiga el día de hoy. Yo quiero que tú puedas analizar qué área de nuestro interior puede estar un poquito enfermo o bien contaminado. Teniendo en cuenta, número uno, que así como la lepra nunca se curaba y posiblemente 20, 30 años era el máximo de vida, al igual el dolor en el alma nunca se va a curar. No porque tú te hayas acostumbrado a ese dolor, es que estás en paz. Nunca se va a curar y posiblemente se no te mate en 20 años, pero posiblemente peor, mate muchos sueños en un año o en una semana. Mate muchos sueños, mate muchos anhelos. Si tú no le entregas el dolor en tu alma al Señor Jesucristo, esa lepra causará mucho más estragos que una lepra literal física. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Permíteme orar para que el Señor pueda redarguir esta palabra en nuestros corazones. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy las gracias, Padre Santo, por lo hermoso, Señor, que tú nos has revelado el día de hoy, de acuerdo a tus escrituras, Señor, de cómo tú nos amas. Ese nuestro Señor Salvador Jesucristo, no solamente, Señor, extiende la mano a nosotros y no solamente dice de lejos, cuando estamos todos sucios, está bien, te perdono, sino que Él viene y al vernos a nosotros postrados, Él extiende su mano, Él baja su rodilla, extiende su mano y dice, yo quiero ayudarte, yo te acepto. Padre Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que la palabra el día de hoy no pueda ser estorbada en el corazón de cada persona que lo escucha, Señor, incluyéndome yo, Señor. Yo te pido, Señor, que nos des a nosotros la guía para poder vivir de acuerdo a este precepto, de cómo saber buscarte, Señor, por medio de Jesucristo. Venir rendido a sus pies, sin reserva alguna, por encima de lo que las personas quieran decir y opinar, Señor, como en el caso de ese leproso, que hasta habían leyes que no le permitían, Señor, pero Él vino. De acuerdo a eso, Padre Santo, te pido que sea el sentir en el corazón de mis amados, que sea el de poder entender que a los pies de Cristo es necesario ir, porque solamente ahí hay sanidad para nuestras almas. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Salvador nuestro Jesucristo, te decimos amén. Amados,